La participación de la mujer en la seguridad es fundamental y de alto impacto. Te saluda Clever Parra, gerente general de Security Doctors de Ecuador y director general de IPS. Y les invito a la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, los días 29 y 30 de mayo de 2025 en el Hotel La Quinta Inn by Wyndham en Quito, Ecuador. Yo les hablaré en esta ocasión sobre la seguridad y salud en el trabajo. ¿Es un mero cumplimiento legal o verdaderamente contribuye al logro de los objetivos organizacionales? Nos vemos en el evento. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy jueves 5 de diciembre del año 2024. Reciban un cordial saludo de parte de Conversando con el Oficial de Protección Ecuador y de parte de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, Capítulo Colombia. Hoy damos inicio a nuestro programa número 14 de En la Mira, Casuística en Seguridad. En el día de hoy vamos a tratar un tema que está presentándose en toda nuestra región, Latinoamérica, y por qué no decirlo, en muchos más países del mundo. Por eso lo hemos querido tratar desde el tema de Iberoamérica para incluir también a España. Es la extorsión. La extorsión como un riesgo público. La extorsión como el enemigo en aumento de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. Para ello, en el día de hoy contamos con dos invitadas que tienen bastante conocimiento en el tema y que manejan la situación de seguridad ciudadana en cada uno de sus países. Y vamos a proceder a la presentación de cada una de ellas y posteriormente haremos una pequeña introducción o contextualización de este delito. No es un flagelo ni es un problema, es un delito llamado extorsión. Así que vamos a invitar en el día de hoy a Angélica María Casas Ángel desde Colombia, administradora de empresas, especialista en alta gerencia de la Defensa Nacional, tiene conocimientos en la norma ISO 27001, gestión de riesgo, seguridad ciudadana, consejera ante el Consejo de Planeación Local de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, acá en Colombia. Es representante de los veteranos de las fuerzas militares y frentes de seguridad ciudadana en Bogotá. Es la primer vicepresidente de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad de Emergencias, AIMSE, Capítulo Colombia. Profesional oficial de la Reserva de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de teniente. Coordinador de Frente de Seguridad y líder de la red de cuidado de la Secretaría de Seguridad y Justicia y Convivencia de la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Experto profesional en dirección de seguridad. Participación como ponente en seminarios internacionales. Formulación de proyectos de seguridad ciudadana. Fundamentos de inteligencia, entre otros tantos pergaminos que adornan su currículum. Así que le damos la bienvenida a Angélica. Angélica, muy buenas noches. Unas palabras de saludo. Henry, muy buenas noches para toda la audiencia que nos ve en este momento y un honor poder compartir con ustedes en la noche de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Angélica, por recibir esta invitación, por acompañarnos en la noche de hoy. Por otra parte, también tenemos a Liliana Corniat,
desde Brasil. Liliana es directora del área internacional del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras en Brasil, de Foz de Iguazú, vocal presidente de AIMSE en Brasil, instructora en la Escuela de Seguridad Multidimensional de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, posgraduada en Geopolítica y en Gestión Estratégica de Fronteras, consultora en Inteligencia en Seguridad, exdirectora de Contraterrorismo y Delitos Complejos de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, ex oficial de enlace de inteligencia de Brasil. Liliana, bienvenida, buenas noches, y la escuchamos con sus palabras de bienvenida. Buenas noches, Henry, buenas noches a todos, a mis colegas y a los que están participando como audiencia de este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Te doy la palabra para ti. Gracias a usted, Liliana, por habernos recibido la invitación y acompañarnos en la noche de hoy. Y también un saludo cordial y muy especial a nuestro compañero de batalla en este programa, a Edison Cadena, desde Ecuador. Edison, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Mis queridas amigas Angélica y Liliana, también qué gusto, y extiendo también mis agradecimientos porque estén aquí en este su programa de ahora en adelante. Bueno, creo que empezamos con lo que está previsto, ¿no? Bueno, muy bien, entonces vamos, correcto. Vamos al primer video. Vamos a hacer una pequeña introducción, una contextualización acerca de lo que realmente está sucediendo con el tema de la extorsión a nivel Iberoamérica. Primero, tenemos que considerarlo como un enemigo, y un enemigo en aumento, y un enemigo de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. Un enemigo que se ha convertido en un delito muy difícil de controlar y que ha venido creciendo exponencialmente en todos nuestros países. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? El problema número uno, y el principal problema, diría yo, es que no somos capaces de reconocer que tenemos este delito en nuestros territorios. ¿Y por qué lo digo? Porque antes del día de hoy, cuando intentábamos invitar analistas al programa y hablábamos de extorsión, a algunos les da terror hablar en público del tema, pues por lo mismo delicado que es el delito de extorsión. Y también algunos le bajaban la tonalidad a la gran cantidad de extorsiones que se presentan en toda nuestra región. Entonces, ese sí es un problema, saber que lo tenemos, pero no aceptar que lo tenemos. Entonces, desde ahí empieza esta situación tan lamentable. La extorsión se ha convertido, como decía anteriormente, en un delito en aumento, lejos de controlarse, ¿no? No se tienen las herramientas adecuadas en cada uno de nuestros países. Los gobiernos actuales en cada uno de nuestros países no tienen esas herramientas, no tienen esas proyecciones. Inclusive hay países que no tienen a hoy una política definida de seguridad ciudadana para dicho país que gobiernan, ¿no? Y las causas aumentan día a día en nuestra región, y así como aumentan los casos, aumentan también la variedad de tipologías o modus operandi que utilizan las bandas delincuenciales para cometer este delito, convirtiéndose en ocasiones, y ya muy seguido, hasta en un delito transnacional, como es el caso del Tren de Aragua, que es otro problema que desconocimos desde el principio, que no le quisimos prestar atención y que ya está regado por toda Latinoamérica, inclusive en ciudades principales de los Estados Unidos. La extorsión es un delito en el que a una persona se obliga a hacer algo que no quiere, y especialmente en el tema económico, a pagar ciertas cantidades de dinero, so pena de amenazas de muerte, amenazas de destrucción de sus locales comerciales, de sus negocios, que es con lo que trabajan y sostienen su familia. Es importante entender
que el factor primordial de la extorsión es el factor miedo. Y el factor miedo lo introducen los delincuentes, estas organizaciones delincuenciales, mediante las amenazas, mediante llamadas extorsivas, amenazando con asesinar familias, asesinar a la persona, destruir su local comercial, como vemos constantemente videos, como en el caso de Perú, donde había una banda que le metía candela a los locales comerciales que no pagaban la extorsión, entre tantas otras situaciones que se presentan a nivel Latinoamérica, inclusive España. En cada uno de nuestros países tenemos un código penal y dentro de ese código penal está muy bien tipificado el delito de extorsión. Para el caso de Colombia, a palabras más, palabras menos, dice que el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener un provecho ilícito a cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o para una tercera persona, incurrirá en prisión de más multa de tanto. Pero hay que tener en cuenta también que en nuestros códigos penales debe estar también tipificado el delito de amenaza, porque cuando se comete una extorsión se pueden estar cometiendo un conjunto de delitos. Y eso es lo que la ciudadanía debe entender y debe saber para que cuando haga sus denuncias a la entidad correspondiente de investigar ese tipo de situaciones, sepan cómo hacerlo. Y nos vamos directamente a España para comentarles algunas situaciones. Y el tema de la extorsión de país a país no es tan similar en algunos aspectos. Por ejemplo, en España apenas se están presentando situaciones donde se está haciendo la extorsión por el famoso sexting, ¿no? Que no es otra cosa de esas imágenes que se intercambian por vía celulares, en chats, en WhatsApp, ¿no? De imágenes al desnudo, yo te envío, tú me envías y luego salgo extorsionado. Eso se está haciendo en España, al igual que algunas personas están utilizando videollamadas. En el momento en que usted contesta una videollamada, nadie le va a hablar, nadie le va a mostrar la cara, simplemente lo que quieren es que usted conteste para grabar ese momento y hacer de inmediato un perfil. Con ese perfil usted ya está listo para ser extorsionado o sencillamente lo contactan posterior para decirle que usted está molestando y haciéndole perder tiempo a estas mujeres que trabajan en este tipo de situaciones sexuales por webcam y lo obligan a usted a pagar ciertas sumas de dineros, so pena de ser, como llamamos en Colombia, boleteado o puesto en la palestra pública por estar utilizando redes sexuales, ya siendo usted persona mayor y teniendo usted pues sus esposa, hijos y etc. En México, ¿no? En México tenemos una situación que es de las que hablábamos anteriormente. Sabemos que existe la extorsión, pero los gobiernos han querido bajarle el tono a esto, ¿no? Y muestran unas cantidades como de 100 extorsiones, solamente se denuncian 2. Y esas 2 son las cifras que muestran los gobiernos para decir, aquí no hay extorsión. Pero los que realmente se encargan de verificar este tipo de situaciones, que nada tienen que ver con gobierno ni con instituciones, nos dan a la luz las cantidades reales de lo que está sucediendo. Y en México, por ejemplo, en julio del año 2024, decía que aumentó en ese solo mes el 59% el número de víctimas de extorsión, ¿no? Pasando a 27 casos de extorsión diarios. Y sin embargo, así lo queremos presentar como si no sucediera este tipo de extorsión. Y este tipo de extorsión se vuelve aún más delicado cuando en medio están estos grupos o estos cárteles de narcotráfico que ya conocemos bastante, como Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos subestimando el delito y estamos subestimando el problema de seguridad ciudadana en muchos países que no queremos mostrar y maquillan las cifras.
Guatemala. En septiembre del año 2024 se registraron un total de 1.993 denuncias por extorsión, un país tan pequeño. Y en lo corrido del año 2024 van 17.286 extorsiones denunciadas. Entonces, es para que nos demos cuenta de que sí existe en nuestra región este delito. Y en donde más se presenta es en los conductores de taxi o de servicio público al interior de las ciudades, como de ciudad a ciudad, inclusive saliendo de Guatemala hacia Honduras. Y se presentan realizadas por estas maras, y como resultado al no pago de esta extorsión, generalmente es el homicidio o asesinato de estos señores conductores de vehículos públicos. En El Salvador, a pesar de que hemos visto por medios de comunicación que se ha puesto mucho control y se ha pasado muchas personas detenidas y están en cárceles de alta seguridad, aún así existe, y lo más triste de todo es que se está presentando la extorsión por parte de funcionarios estatales, por funcionarios con uniforme de policía que contactan a las familias para decirles: su hijo está detenido, su hijo está preso, su hijo está privado de la libertad, deme de $2,000 a $25,000 y yo le garantizo que su hijo nuevamente sale en libertad. Lógicamente que no va a suceder, pero sí se quedan con la plata, o sea, extorsionan, ¿no? Ese es grave la situación, porque pues ya es parte de la institucionalidad la que empezó a hacer este tipo de delitos. En Costa Rica, durante el año 2024 se han recibido 26 casos de extorsión. ¿Y cuál es el modus operandi allí en Costa Rica? Los delincuentes salen por la calle, ven letreros de almacenes, de locales comerciales, toman el nombre del local, toman el nombre del dueño, toman el nombre de algún teléfono que aparezca en la propaganda y posteriormente van y lo llaman hasta que conteste, y al contestar entonces le dicen que si no paga le dañan su negocio, se lo queman, se lo explotan, etcétera, y lo obligan a realizar el pago de la cantidad de dinero que le exigen. Pero es así, andando por las calles, y van anotando este tipo de situaciones. Panamá. En Panamá hay una situación, y de acuerdo a las autoridades se lo están indilgando a el tema de las migraciones ilegales que pasan de Colombia, Panamá, Costa Rica y siguen hacia México, Estados Unidos. Y no es otra cosa que el meterse en complejos habitacionales, conjuntos de apartamentos, casas y etcétera, y hacen exigencias de desalojo de los apartamentos, y para que se vayan de ahí tienen que pagarles cierta cantidad de plata. Entonces extorsionan así, como también extorsionan a transportistas de mercancía, camiones, buses, ¿no? A cambio de $6 diarios les piden para que puedan pasar con sus vehículos por ciertos controles que tienen este tipo de delincuencia. En Colombia, pues ya Angélica nos lo irá a decir, pero es un tema muy álgido, sobre todo el que se presenta en nuestra capital, en Bogotá. Tiene un incremento bastante alto, del 98%, en lo que va corrido de este año en comparación con el año 2023. Lo que más se utiliza es la llamada telefónica desde las cárceles, el uso de redes sociales para extorsionar. Nosotros somos muy dados a subir muchas cosas a las redes sociales, y de ahí le estamos dando información suficiente a los delincuentes para que con esa misma información nos extorsionen. Ecuador, con nuestro amigo Edison, que nos acompaña en el día de hoy como siempre, nos dice que en el año 2024 se han registrado 10.781 extorsiones entre enero y la primera semana de septiembre, ¿no? Que ha habido un incremento del 121.33% de las denuncias de extorsión, siendo un total de 13.282 denuncias por este delito. Perú tiene una situación, y es importante que las conozcamos. En Lima hay un aumento alarmante del
delito de extorsión, alcanzando 6.238 denuncias registradas entre enero y octubre de este año, ¿no? Las cifras de octubre dice que han alcanzado unas récords impresionantes y le achacan o le indilgan este tipo de delito, la extorsión, a bandas delincuenciales que han llegado de esa ola migratoria venezolana hacia Perú. No estamos diciendo que todo migrante es delincuente, pero sí hay que reconocer que entre toda esa ola de migración se han metido a nuestros países delincuentes, como es el caso del Tren de Aragua desde Venezuela. En Chile tenemos bandas de carácter nacional y extranjeras, ¿no? Y ese es uno de los países que de pronto se niegan a aceptar que este tipo de delito lo tienen en su interior. ¿Y por qué lo niegan? Sencillamente porque estas bandas, hay unas bandas que se están delinquiendo en Chile y lo que hacen es que, por ejemplo, hay una banda que se llama Los Pulpos y viene de Perú a delinquir en Chile y extorsiona a comerciantes peruanos, es decir, se extorsionan entre ellos mismos, ¿no? Algo muy similar a lo que sucede en Argentina, pero allá no son peruanos, sino que son chinos. Viene una banda desde China, una banda criminal desde China, se inquistó en Buenos Aires y está extorsionando a supermercados, restaurantes chinos y etcétera, que son de la misma población. Les dejan notas escritas con el idioma de ellos, les dejan unos números telefónicos para que tomen contacto y posteriormente les dicen cuánto tienen que pagar. Entonces, fíjense cómo se empieza ya a mirar el trascender de este delito, ¿no? De países a países. Y nos copiamos muchas veces de muchas de las modalidades. Por ejemplo, el tema de las llamadas extorsivas desde las cárceles. En Uruguay hay un tema... En Paraguay, perdón, hay un tema muy simpático que es unos campesinos que invaden propiedades o terrenos que están próximos a recoger sus cosechas y los invaden campesinos y los invaden indígenas y tienen que pagarles cierta cantidad de dinero que ellos exigen para poder seguir y dejarlos seguir trabajando. Y así se van moviendo por todo el país en donde hay situaciones de cosechas y etcétera. Entonces, este tipo de situaciones, como podemos ver, las tenemos en toda nuestra Latinoamérica querida, lo tenemos en España. Se están presentando situaciones de extorsión en Estados Unidos, situaciones que uno nunca escuchaba mencionar siquiera por los noticieros, pero hoy en día se están presentando también. Todo esto pareciera ser que fuera como un declive del sistema judicial en cada uno de nuestros países, donde se le ha dado mucho la larga. Y para bien no alargarme más, entonces ya vamos a proceder con el primer video del día de hoy para escuchar a nuestras invitadas en su análisis. Así que, Edison, vamos con nuestro primer video, por favor. Las redes de la extorsión trabajan de la mano con los denominados cuentavientes, quienes son los encargados de cobrar giros productos de llamadas hechas desde la cárcel a ciudadanos del común. Están recibiendo en este momento o reciben una consignación de un dinero. Bueno, nosotros lo llamamos cuentavientes y pues ellos van y retiran el dinero. Y después por intermedio de otra persona o ellos mismos se la hacen llegar a los internos en las cárceles. Esta nueva modalidad ha dejado en lo que va corrido de este año en Bogotá alrededor de 80 víctimas. No, yo ya se los di esta mañana. Yo ya no le doy más datos, capitán. Y es que al menos 3 millones de pesos diarios producto de la extorsión recaudan estos criminales según la policía. El mayor giro puede ser de 3 millones o 5 millones de pesos.
Puede ser en una llamada logran obtener 1 millón, 2 millones, ya después llaman con otro argumento a la misma persona, pues se dan cuenta que cae de manera fácil, entonces pues ya otro argumento puede aparecer y le sacan otros 2 millones de pesos. Salimos y le preguntamos a los ciudadanos si han sido víctimas de llamadas extorsivas. Y este delito, para sorpresa de muchos, es más común de lo imaginado. A mí me han hecho 2 veces que me han llamado que su hijo está, que está preso, que necesitamos que traiga plata para esto. Digo, pero si mi hijo está acá, ¿cómo va a estar allá y acá? Y me cuelgan, me tiran el teléfono. Inclusive unos amigos que viven en Villavicencio llamaron al papá a decirle que el hijo estaba, se había metido en un problema y que tenía que consignarle tanta plata. Pero ¿sabe usted a qué número debe llamar en caso de ser víctima de extorsión? No sé decirle. No sé decirle. Sé que es el 323, pero no estoy seguro. Al 167. No conozco como la línea en la que yo puedo pedir ayuda para, pues, cómo solucionar el tema. Recuerde que el número que usted debe marcar para denunciar si está siendo víctima de extorsión es el 165 del Gaula de la Policía Nacional. El último operativo de la policía en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 8 radios, 13 SIM card para celulares, 5 radios MP3, 14 armas blancas y estupefacientes incautados. Bueno, ya vimos el video, nos habla muy claramente de la situación. Entonces vamos a escuchar a Liliana con sus comentarios respecto al primer video que tenemos. Bueno, muchas gracias, Henry. Yo cuando pienso y veo imágenes como esta, me remito inicial y genéricamente a una crisis del sistema penitenciario en general en casi todos los países de América Latina. Crisis del sistema penitenciario que no solamente tiene que ver con la sobrepoblación de las cárceles, sino con un problema de corrupción sistémica y estructural que existe y que no necesariamente está asociada al tema de la extorsión. ¿Por qué aumenta la extorsión tan robustamente dentro del sistema penitenciario? Aumenta porque dentro de cada penitenciaría o de cada cárcel hay un mercado de bienes de consumo legales e ilegales. Y hay un acceso permanente a telefonía celular y a señal de Wi-Fi. Si esto no está asociado a un sistema de gestión irregular y corrupto, que alguien me explique por qué un preso tiene acceso a celular. Y esto acontece en todas las cárceles de América Latina, sin excepción, con alguna rara excepción, tú lo mencionaste, Henry, del caso de El Salvador, donde se gobierna con medidas de excepción. Entonces, huye un poco a los parámetros, a las características del resto de los sistemas penitenciarios. La extorsión a nivel penitenciario no es solamente aplicada desde las cárceles hacia afuera, sino dentro de las mismas cárceles, tanto entre los propios detenidos como involucrando a personal del servicio penitenciario y a los detenidos. Entonces existe un sistema de extorsión intramuros que tiene que ver con ese mercado al que me refería. ¿Por qué? Porque ese mercado y ese consumo de bienes legales e ilegales, de drogas o de cigarrillos, genera deudas a nivel intrapenitenciario y eso genera amenazas para rehaber esos valores debidos, extorsión y eventualmente amenazas físicas o hasta homicidios dentro de los propios sistemas. Y esas deudas también son cobradas a nivel externo. Hacia esa extorsión se proyecta vía telefónica hacia los familiares y también de otra forma hacia números aleatorios hacia los que se llama y se amenaza con el clásico relato del secuestro de un familiar de la víctima
a la cual se le pide un rescate y se la llama sistemáticamente para jugar con qué, exactamente con el factor psicoemocional, que es el factor que es decisivo y determinante a la hora de responder a la extorsión. En el caso de Brasil, particularmente, yo tomo como caso referencial el estado de Río de Janeiro, que es un estado que vive una situación de guerra, literalmente, donde la extorsión está fuertemente asociada a dos factores. El primero es el dominio de territorio. No nos olvidemos que en Río de Janeiro, en Brasil en general, más en Río de Janeiro en particular, hay 23 millones de personas que viven en comunidades relacionadas con crimen organizado y con grupos milicianos, siendo que los grupos milicianos fueron originarios en Brasil y en el estado de Río de Janeiro en particular, formados por personal militar y policial en retiro y en actividad, y destinados justamente a proporcionar seguridad, a vender el servicio de seguridad contra el narcotráfico. Ahora eso ya se desdibujó y los grupos de alguna manera compiten. En Río de Janeiro hay una facción criminal denominada Povo de Israel, que es una facción que domina aproximadamente unos 20.000 presos en 18 cárceles estaduales y practican básicamente dos modalidades de extorsión, que son el falso secuestro, lo que me referí recientemente, y la denuncia de falsa tasa de seguridad. ¿Qué es la tasa de seguridad? Es la tasa que se cobra, que cobran las organizaciones criminales a personas físicas y jurídicas de todas las comunidades faveladas en las que se encuentran activas organizaciones criminales. Tengamos en cuenta que en Brasil hay listadas, sistematizadas y caracterizadas 80 grupos y organizaciones criminales, de las cuales una, la más importante, transnacional, que es el primer comando de la capital. Este grupo, particularmente, en los últimos 2 años, generó un lucro de 70 millones de reales en extorsiones. Yo no soy muy afecta a las estadísticas porque creo que la extorsión es uno de los delitos más subnotificados dentro de las modalidades criminales al presente. Entonces, todas las estadísticas y los números de extorsión que podamos decir que existen en el país y las estadísticas de crecimiento son muy relativas, porque creo que estos delitos esta notificación representa no más del 5 o 10% de la realidad. ¿Por qué no se notifica? Porque en realidad la mentalidad de las personas físicas y jurídicas, a menos que sea una extorsión millonaria, a menos que sea una extorsión a un individuo mediatizado, o que el caso esté siendo esté registrando mucho impacto mediático, la gente piensa que esto no va a resultar en nada. O entonces hay miedo a represalias, o entonces uno piensa, ¿será que voy a denunciar en la policía y la policía no está vinculada a estas redes de extorsión? ¿O qué va a pasar si yo denuncio y sigo adelante y esta gente me identifica? Entonces, es uno de los delitos menos notificados y que más se extiende. Y más se extiende cuanto más tecnología usamos. Yo creo que el problema no es la tecnología, sino el uso que le damos a ella y la falta de conciencia situacional y la falta de conciencia de seguridad y de información que existe. O sea, la ignorancia digital en las personas es muy elevada. Convengamos que estos grupos trabajan mucho sobre grupos más vulnerables desde el punto de vista hasta afectivo. Trabajan fundamentalmente sobre personas de edad o sobre jóvenes que usan esos dos grupos activamente, redes sociales, redes de relaciones y redes de citas. Exponemos, como bien dijo Henry, una totalidad de información, un gran bagaje de información personal en las redes sociales y además portamos celular, que es exactamente lo que condensa
toda y absolutamente toda nuestra información. En el caso de Brasil, y con esto concluyo mi evaluación, es que esto se agrava fundamentalmente por la progresiva sustitución de la moneda física como moneda de cambio por la digitalización de los sistemas de pago, lo que hace automático el rescate, lo que hace automática la extorsión y la obtención de los montos que están siendo demandados para evitar concretar o ejecutar la amenaza. En Brasil esto tiende a empeorar porque existe no solo lo que dije, una subnotificación, sino que además los crímenes económicos en líneas generales y la extorsión en particular, al ser casi naturalizados en grandes comunidades, realmente es muy difícil verificar que la penalidad de este delito, de este crimen, que es de 4 a 10 años de prisión y multa, se concrete en la totalidad de los casos. Creo que los casos que se judicializan y se penalizan concretamente son casos muy mediáticos, casos muy importantes o de personajes o de perfiles muy sobresalientes a nivel mediático, como pueden ser jugadores de fútbol, deportistas, instagramers o políticos, pero no en líneas generales con relación a la población. Entonces, en la medida en que no reformemos y con rigidez las condiciones de control y fiscalización de los sistemas penitenciarios, mientras los celulares y la red Wi-Fi continúe disponible, en las penitenciarias esto va a continuar sucediendo. Muchas gracias. Gracias a usted, Liliana. Muy puntual, muy puntual. Veía yo en noticieros en Brasil que se estaba presentando un caso especial de 3 agentes de autoridad, policía, que estaban involucrados en un caso de una extorsión a un empresario y ya lleva un cierto tiempo con este tipo de procedimiento jurídico, pero no ha terminado. Y sí lo que dice usted es cierto, no es tan popular el tema de la extorsión en el sentido de que se esté manejando constantemente o que salga muy frecuentemente en medios de comunicación, noticieros y etcétera. Es más bien muy tenue este tipo de situaciones. Daría la impresión, inclusive, a decir verdad, estuve buscando mucho tema de videos en Brasil respecto de, y lo que más salía es lo que usted menciona hace un momento, el caso del futbolista que fue extorsionado por una mujer que en su momento fue su expareja y ya fue capturada y todo este tipo de situaciones. Es decir, para que se muestre públicamente, tiene que ser alguien de renombre o conocido como en el medio, en la comunidad, en la sociedad. Así que vamos a escuchar entonces a Angélica ahora qué nos dice respecto a la situación de extorsión, especialmente en el tema de Bogotá, que es muy álgido y es un tema que, como decía anteriormente, se está incrementando y las medidas que vemos por parte de la alcaldía no son las que esperábamos cuando hizo su campaña y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Angélica, la escuchamos. Bueno, mi Henry, evidentemente, digamos que concuerdo mucho con la explicación que dio hace poquito mi compañera Liliana, en que aquí hay varios factores que influyen, digamos, para que se presente este delito, ¿no? Evidentemente, uno es la corrupción que abarca el tema de los guardias del IMPEC, digamos aquí propiamente de las cárceles de Colombia,
donde evidentemente tiene que haber alguna permisividad por parte de los guardias para que ingresen todos estos elementos que incautan en las cárceles. Sin embargo, también hay otro tema, y es el mismo que ella manifestaba hace un momento, de que la extorsión también se presenta al interior de la cárcel. Pues tan es así que hemos visto que mataron al director de una de las cárceles por tener, digamos, por mover a uno de los mandamás de una organización criminal al interior de una cárcel, y digamos ellos mismos se ven extorsionados, se ven amenazados dentro de su quehacer diario, ¿no? Entonces, digamos que es un problema que se atomiza, digamos que no es solamente hacia la víctima propiamente, sino que esto victimiza a mucha más gente alrededor de los delincuentes. Conozco un caso cercano de una persona que se vinculó con un delincuente por X o Y razón, y el señor terminó preso, y esta persona se vuelve ese intermediario entre la extorsión carcelaria y quien recibe el dinero. La muchacha termina presa porque evidentemente, digamos, una de las víctimas de extorsión la denunció. Esta persona, digamos, como opera siempre el Gaula, le hicieron un seguimiento, ella dice que va a entregar el dinero. Cuando es el momento de que le entreguen el dinero, esta persona es aprendida evidentemente porque pues está recibiendo el dinero de una extorsión. Al hacer obviamente toda la investigación, esta persona estaba siendo amenazada con su familia para que ella pudiera recibir la extorsión. Entonces, digamos que esto es una cadena sin fin de elementos, que los únicos que se enriquecen pues son evidentemente los que ejecutan la extorsión. Concuerdo completamente con Liliana que eso también es un tema de no poner, digamos, herramientas que hoy en día las hay tecnológicas para el bloqueo de salida y de entrada de señal de celular dentro de los penales. Eso hace parte de, digamos, de todo un análisis que se ha hecho últimamente propiamente en Bogotá y creo que a nivel nacional en Colombia frente a la restricción de señal dentro de los penales. Porque, pues, evidentemente, acá en este video, 13 SIM card dentro de una cárcel, eso es una cosa absurda. O sea, digamos que hemos visto todos los casos de todas, tienen listados de personas a las que llaman. Ese es otro tema de corrupción que hay, la venta de las bases de datos de 1001 empresas donde tú dejas tus datos, llámese supermercado, llámese banco, llámese servicios públicos. Entonces hay corrupción y venden esas listas, esas bases de datos con toda la información de la gente, de cuentas corrientes, de cuentas de banco, de personas, o sea, de mil. Lo que decía Liliana del falso secuestro. Acá en Colombia se presenta el accidente de tránsito, que su primo está detenido, que su papá tuvo un accidente. Bueno, todas las excusas, todas las mentiras que se han inventado para poder sacarle dinero a la gente, y mucha gente cae incauta a pesar de, digamos, lo veíamos ahí en el video, mucha gente no sabía dónde tiene que acudir para hacer una denuncia de extorsión, siendo que, digamos, este año particularmente y teniendo en cuenta que se ha disparado el delito de extorsión en Bogotá, el Gaula ha hecho una campaña, mejor dicho, se volcó completamente a prevenir el delito, ya que la gente conozca cómo puede denunciar y no caer en estas dinámicas de la extorsión. Muy bien lo decía Henry, ahorita no es solamente la extorsión por amenaza, sino esa extorsión por recuperar un bien de leones, hasta por perros, por mascotas. Entonces, digamos que sí, el tema tiene que trascender un poquito más allá de la seguridad ciudadana y tocar temas también de corrupción, temas de tecnología, temas de educación de la gente también, para que no sigan cayendo en estas dinámicas de la extorsión. Ok, Angélica, muchas gracias. Sí, es correcto. Cuando hablamos de seguridad, generalmente pensamos siempre seguridad igual uniformado, seguridad igual policía, seguridad
pero no pensamos que nosotros como ciudadanos tenemos que aportar también, y por eso fácilmente y comúnmente decimos la seguridad es de todos. Y por eso todos debemos estar comprometidos con este tipo de delitos como es la extorsión, de denunciar, no quedarnos callados, no pagar extorsiones. Es una campaña que se hace constantemente, por ejemplo, acá en Colombia por parte del GAULA de la policía. No pague la extorsión, denuncie. Se han hecho muchas operaciones u operativos por parte de la policía, especialmente el GAULA, que es el grupo anti-extorsión y secuestro de la policía en Colombia, y se ha dado con excelentes resultados. Han desmantelado bastantes bandas criminales dedicadas a esto, y esto está generando mucha inseguridad ciudadana y mucho rédito económico para las bandas. Entonces, pudiera uno pensar muy rápidamente que no es tan así, pero si se pone uno a mirar en las capturas que han hecho, encuentran cualquier cantidad de plata en maletas, maletines y etcétera, en dólares, y vaya usted a hacer el cambio de moneda, a ver cuánto representa esa plata que han ganado en extorsiones en cada uno de nuestros países. No sé si Edison tiene algún comentario respecto a este tipo de delitos allá en el Ecuador. Sí, bueno, quizás un poco haciendo memorias y hablando, sumando algo a lo que ya dijiste, mi estimado Henry, ¿no? Que ya se puso también aquí. La extorsión es un acto ilícito que obliga a una persona con violencia o amenazas o intimidación a realizar o omitir un acto de perjuicio de su patrimonio, ¿no? Algo decía hace un instante Liliana también, y que estoy totalmente de acuerdo, que también lo decías tú, Henry. Esto toma fuerza, y especialmente no se olviden que de una u otra manera el tema de la extorsión se conoce 5 variantes, ¿no? La común, si vale el término decir así, la que nació y que existía ya desde antes, otra que viene acompañada del robo de un vehículo, la siciliana que se conoce también y que viene de la mano de esta común que les digo, la carcelaria de la que también hemos hablado, y la que actualmente también tú topaste hace un instante, que es la cibersexual. Esta actividad obviamente que se dio mucho auge, fue un cambio lastimosamente, digámosle así, dentro de del cambio en lo que tiene que ver con otro ingreso para el crimen organizado debido al tema de la pandemia, ¿sí? La extorsión a través de las redes sociales, pasamos de los simples papeles a correos electrónicos y ahora hasta la inteligencia artificial, justamente para hacer este tipo de actividades, y que están obviamente en total auge. El día de hoy, justamente, haciendo consecuencia de lo que decías tú, Henry, y hablaban sobre un jugador de fútbol, aquí también pasó exactamente lo mismo. El día de ayer, hoy fue rescatado un jugador de fútbol que obviamente, debido a las coyunturas, se conoce que tienen mucho dinero, y fue rescatado. Y esto de la extorsión, obviamente viene conexo, ¿no? Siempre la conexión viene de la mano de otra cosa, de un secuestro, de algún otro tipo de actividad, y de alguna forma también, y considerando lo que tú decías, Henry, estos porcentajes que me atrevo a presentarles son de un recuento hasta el año 2023, y que tienen mucho de lo que tú hacías un resumen hace un momento, ¿no? Hay en estos países, el denominador común son hasta casi un 500% del aumento en lo que tiene que ver con estas denuncias, que, como decía hace un instante también Carlos Pérez, y tú también, Henry, por ejemplo, en México no se reporta, pero se sabe que hay casos que suceden cada hora, ¿no? En Colombia se han cuadruplicado a partir del año 2012, y estos realmente son números muy alarmantes en lo que tiene que ver justamente con ello. En mi país había esta extorsión común, ¿no? Con el papelito, como les puse hace un instante, pero ahora ya se ha desbordado totalmente, y es un problema que está latente, y que hoy por hoy, obviamente, se suma más a todas aquellas situaciones que están pasando, y específicamente que tienen que ver con varios factores. Algo que también comentábamos, el tema del flujo migratorio,
pero también el asunto de estos cambios de comportamiento del crimen organizado que va buscando nuevos negocios y encuentra nuevas rutas, y hay que tomar en consideración el hecho de que el país tiene 2 puertos que son excelentes por el tema del calado, y que por ahí pues obviamente ingresa cualquier tipo de cosas, y esas son una de las situaciones en las cuales pues es por lo que estamos nosotros abocados en esta situación. Eso en líneas generales, mi estimado Henry, amigas, colegas. Sí, Edison, estamos teniendo como problemas de señal. Pues es preocupante esta situación, y empezamos a ver cómo este delito empieza a manejarse de manera transnacional. Y yo lo decía anteriormente, llama la atención. Disculpen ahí. Un loquito en moto. Llama mucho la atención el tema de algunas bandas que ya empiezan a sonar dedicadas a la extorsión y de forma transnacional. Y bien decía yo, por ejemplo, el tema del Tren de Aragua. Inicialmente en Bogotá, cuando empezó a sonar, una de las primeras personas que negó la existencia de esta banda criminal en Bogotá y en Colombia fue la alcaldesa de Bogotá. Le mermó todo tipo de importancia, y resultó que ahora Bogotá está en manos de este tipo de delincuentes, y no solamente Colombia, porque esta banda ya ha tomado contactos, inclusive se tienen informes de inteligencia donde la banda del Tren de Aragua, este grupo criminal que ya es transnacional, como decía anteriormente, ya está en Estados Unidos también, ha tomado contacto con esta banda criminal de Brasil, del comando primer comando de la capital. ¿Sí? El primer comando de la capital, pero no en el aspecto de llegar a extorsionar, sino de aliarse con ellos y ser como estos peones, entre comillas, para empezar a entender, comprender y aprender a manejar el tema para posteriormente hacer lo que han hecho en todas partes, ir posesionándose. Hay otro tema importante, como es una banda del Perú, que ya la había mencionado, los famosos Los Pulpos, que de Perú están haciendo presencia en Chile, hacen su extorsión, hacen su acto delictivo, regresan a Perú, vuelven y vienen, y ya se está tornando en lo transnacional. Hay una banda en el Ecuador que se llama Latin Kings, que también está haciendo ya sus proyecciones hacia Sudamérica, pues digo más abajo de Ecuador, dirección Chile, dirección Perú, ¿no? Tenemos también en Argentina, como les mencionaba, hay una banda que se enquistó en Buenos Aires, que todavía no se le conoce un nombre específico, pero que ya empiezan a manejarle el nombre de la banda de Fujian, por la provincia en China de donde vienen, ¿no? Y para nadie es un secreto que estas personas de la China, a donde quieran que han llegado, las buenas personas, las trabajadoras, donde quieran que han llegado, han montado sus establecimientos comerciales, sus restaurantes de comida china, y son buenos restaurantes y han tenido un auge en cada uno de nuestros países, por ende se han convertido como en ese objetivo principal de estas bandas de ellos mismos, es decir, de los mismos conciudadanos, de los mismos chinos, para extorsionarse entre ellos mismos. Entonces, ya esto empieza a ser un delito transnacional y no se le está dando la debida importancia por parte de los gobiernos, y empieza a suceder lo mismo que ha sucedido con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos nuevamente, Edison, con el segundo video, para darle nuevamente la participación a nuestras analistas del día de hoy. Los delincuentes se inventan distintas formas para intimidar a sus víctimas. Células del Tren de Aragua de Venezuela cambiaron los panfletos por el bate del
Los lobos, así eran conocidos, son un tentáculo del Tren de Aragua, dependiendo de las entradas económicas que tenía cada negocio. Era un valor diferente solicitado por esos delincuentes para que pudiesen seguir trabajando. Esas personas, todos los negocios que generaban más dinero. A cada establecimiento le exigían una suma de 150, 200 millones de pesos para que los pagaran en un mes. Y cuando estas personas no pagaban como tal la exigencia que les hacían, le llegaban a sus negocios y les hacían disparos. Estamos hablando que en temas de esto, como tal a los negocios, ellos devengaban dentro de unos mensuales, entre unos 400, 450 millones de pesos. Aquí llegaban con ese bate y sentíamos miedo de que en verdad fueran a golpearnos con eso. Por eso varias veces accedimos a vender nuestros negocios. No queríamos que nos mataran. Bueno, no sé si, creo que soy yo el que está teniendo problemas con internet, pero pues hemos estado todo el día prácticamente afrontando una situación técnica por parte de la empresa proveedora del servicio y estamos haciendo aquí injertos de todas formas para poder salir al aire. Pero ya conociendo el video, me llama mucho la atención que estas bandas delincuenciales, miren el daño tan grande que nos hace Hollywood, ¿no? Pues ellos lo proyectan como unas películas excelentes o como series y nosotros las vemos y nos llama la atención y si toca comprarlas por Netflix o alguna plataforma, las compramos y las vemos y las repetimos. Pero fíjense que este tipo de bandas delincuenciales están utilizando también ahora ese famoso bate de béisbol con puntillas y alrededor alambre de púa, y con ese bate llegan a los establecimientos comerciales a cobrar la extorsión. Si no pagan, pues se hacen acreedores, como llaman hoy comúnmente, de una paloterapia por el hecho de no haber pagado. Entonces, vamos a darle en esta oportunidad la palabra a Angélica. Vamos a empezar al contrario. Angélica, queremos escuchar sus comentarios respecto al segundo video. Pues digamos que la extorsión tiene un componente psicológico bastante marcado, ¿no? Digamos que uno de los factores que favorece, digamos, el delito de la extorsión, evidentemente es el factor psicológico. Evidentemente, es parte del delito que se comete es ese, ¿no? La presión psicológica, el constante amenazas, el meter terror dentro de la víctima, amenazarlo con su familia, con sus negocios, el estarles disparando a los locales, los mensajes que mandan, los audios que mandan. He tenido la oportunidad de escuchar audios de la gente del grupo Los Satanás y pues realmente son intimidantes. O sea, uno que está, digamos, dentro del entorno de la seguridad, pues entiende un poquito que eso hace parte del mismo delito que cometen. Sin embargo, una persona común y corriente que escuche todo lo que les dicen, porque es que de verdad son muy intimidantes, y pues tuve el acceso a este audio de un comerciante y le decían que iban a matar a los empleados, que tenían que dar el dinero, les mandaban todos los días un audio, les mandaban fotos de balas. Entonces la presión psicológica que ejercen es bastante fuerte, hasta el punto que la gente se vio obligada a pagar la extorsión. Evidentemente, el desconocimiento del protocolo de denuncia, pues hace que de pronto la gente no acceda tan rápido a la denuncia. Y sin embargo, muchas veces la denuncia se queda corta, cuando ya denuncian, ya han pagado 3 y 4 extorsiones, entonces sigue haciendo el mismo tema, la justicia no opera con la celeridad que de pronto las víctimas quisieran. Entonces, digamos que considero yo que la presión psicológica y el factor psicológico es como un plus que tiene el delito, y eso hace, porque juegan con la mente, con las emociones de la gente, y eso hace justamente que sea tan lucrativo, porque obviamente afectan una parte fundamental del ser humano, y no creo que ninguno podamos vivir atemorizados ni tengamos una vida tranquila, constante presión psicológica. Entonces la gente prefiere pagar,
pero sin embargo no entienden que ese pago implica que van a seguir pagando muchas más veces, porque tú pagas una y te van a seguir sacando plata una y otra y otra y otra vez con la misma, digamos, presión psicológica que ejercen. Entonces, digamos que esto es un tema para acá, digamos que, y digamos lo hemos hecho, pues digamos yo que he trabajado con víctimas de extorsión, les he dicho, hay que vencer el miedo, no es fácil, o sea, yo no estoy diciendo que la presión psicológica sea un tema que se puede manejar pues muy, muy fácil, pero sí hay que tener un poquito como de cabeza fría, sentarnos un minuto, a pesar de que el hostigamiento de esta gente es increíble, la amenaza constante es terrible, pero sí sentarnos 2 minutos con cabeza fría, buscar ayuda, a quién le pregunto, al policía del CAI, voy a preguntar en fiscalía, me informo por internet dónde tengo que acudir para que esta gente pierda poder, porque de verdad el tema de empoderamiento con el miedo y con el terror es un tema que por eso es que esta gente tiene tantos, pues lo veíamos ahí, 450 millones de pesos, es mucha plata a costilla del sufrimiento y de la atemorizar la gente. Entonces considero yo que parte del éxito que tiene la extorsión es ese control psicológico que enfrentan las víctimas, y lo que tú dices, Henry, pues evidentemente esta gente va siglos luz adelante en técnicas de amedrentar a sus víctimas, y van desde esto del bate hasta los mensajes con las balas, hasta la foto de la familia, hasta atentar contra los establecimientos con granadas, con disparos. Entonces, digamos que el tema psicológico es un tema que juega muy a favor de ellos, muy en contra de las instituciones, y que desde las instituciones, desde las capacidades, digamos, estatales, tampoco se maneja, porque acá digamos que se busca evitar el delito o contrarrestar el delito, pero digamos las secuelas psicológicas o la afectación psicológica que tiene la víctima es gravísimo. Y lo que tú decías, esto es un tema integral y se tiene que manejar como tal. Si bien la idea de la prevención y de la denuncia, pues evidentemente es poder agarrar estas bandas criminales, porque ya obviamente son empresas criminales, ni siquiera son bandas, son empresas, porque ya digamos aquí en Bogotá han capturado 13, 15 personas que tenían empresas dedicadas, con gente contratada para hacer llamadas extorsivas. Acá cogieron un call center de extorsión, donde habían más de 5 o 6 mujeres llamando con cuaderno, listado, donde evidentemente se tenían listas de los teléfonos, datos personales de las víctimas, y eran pagas estas personas para llamar a extorsionar. Entonces, digamos, esto ya son empresas criminales, que muchas organizaciones ya son transnacionales, como tú lo decías, como el Tren de Aragua, que se alían con delincuencia común, que se alían con organizaciones ya establecidas en las regiones a donde van, para poderse posicionar. Aquí muy seguramente se aliaron con los paisas, con, ¿cuál es la otra organización que hay aquí? Bueno, los Satanás, pero digamos que el Tren de Aragua y los Satanás ahí son como enemigos, pero digamos aquí se aliaron con varias organizaciones delincuenciales que ya existían en Bogotá para poder empezar a delinquir y ya después tomar todo el control territorial, y estas bandas terminaron siendo el outsourcing delincuencial del Tren de Aragua. Entonces, digamos que estos tentáculos transnacionales, digámoslo así, que ha tomado el Tren de Aragua, pues ya están teniendo una dimensión gigante, y digamos las organizaciones que muchas veces se encuentran o caen dentro de las cárceles o dentro de acá a nivel local, muchas veces son personas que trabajan para estos grandes empresas criminales transnacionales. Entonces, digamos que la ventaja que tiene, digamos, el Tren de Aragua es que se mueve a nivel Latinoamérica y ya, digamos, Estados Unidos con facilidad, porque salen de un país, se meten al otro, entran al otro, y digamos, ningún país, considero yo, creo que no lo tiene Brasil, ni Venezuela, ni Argentina, ni Chile, ni Perú, ni Ecuador, es que nosotros no tenemos bases de datos delincuenciales de Venezuela, entonces no tenemos cómo consultar antecedentes penales, no sabemos si la gente venezolana que está en nuestros países tienen o no antecedentes, son criminales o no. Entonces eso nos impide en muchas ocasiones
que se capturen los venezolanos porque no hay cómo corroborar, a menos de que sean cogidos en infragancia o sí, te tiene que ser infragancia y ni siquiera porque conozco casos que los han dejado libres porque no hay antecedentes de la persona, porque es la primera vez que delinque aquí, porque el aparato judicial no opera como uno quisiera que operara y desafortunadamente la fiscalía prefiere dejarlos libres porque tampoco hay capacidad carcelaria para detenerlos. No los deportan, no los judicializan y sí sigue siendo un problema para la ciudadanía, que es la que se tiene que enfrentar, digamos, a este tipo de delincuentes que operan todo el tiempo en las ciudades. Entonces, digamos que aquí hay componentes mucho más allá del tema penal, mucho más allá del tema económico, y es el tema psicológico que evidentemente fortalece cada día más el tema de la extorsión, y considero que eso ha hecho que hoy en día la extorsión, por lo menos en Bogotá, se dispare, porque han hecho actos contundentes para amedrentar a la gente que está extorsionada, y desafortunadamente esto lo masifican en las redes sociales, en los medios de comunicación, y eso lo que genera es más temor a la gente que está extorsionada, porque dirán, mire, ya mataron a ya agredieron al dueño de la empresa, ya le botaron una granada en su establecimiento, yo pago, porque yo no quiero que me maten mis empleados, porque yo no quiero que agredan a mi familia, porque yo no quiero que destruyan mi local. Entonces la gente, lo que ve en medios, medios, digamos, en la televisión, la radio, las redes sociales, pues lo que genera es mucho más terror, mucho más afectación psicológica, que genera que la gente termine pagando y enriqueciendo a todas estas empresas criminales. Gracias, Angélica. Sí, me llama la atención algunas cosas puntuales. Por ejemplo, en Colombia ya se está hablando de corporativos delincuenciales, que es lo que Angélica nos trataba respecto a estructuras empresariales, ¿no? Y se está hablando también de la venta de franquicias, óigase bien, franquicias de grupos armados organizados a delincuencia común. Y me explico. Para el caso del Clan del Golfo en Colombia, vende la franquicia del nombre, Clan del Golfo. Se la vende a 5 o 6 delincuentes del común. El Clan del Golfo le suministra armas cortas, un arma larga, le suministra unos radios y les pone una cuota mensual que debe proporcionarle o entregarle a este Clan del Golfo. Y por decir alguna cosa, les pone mensualmente 100 pesos. De ahí para allá, lo que hagan es para ese grupo delincuencial. Entonces se dedican a esto con el respaldo de el Clan del Golfo. Por eso llaman y se identifican muchas veces, somos del Clan del Golfo y no sé qué, y muchas veces con esas armas que ya los han capturado delincuencia con ametralladoras M60. Para aquellas personas que las conozcan saben cuál es el poder de esa ametralladora, y fusiles, ¿no? Armas largas tipo fusil de largo alcance, que le suministran estos grupos armados organizados a la delincuencia común para que hagan sus extorsiones. Entonces, es delicado. Yo quisiera preguntarle a Liliana si de pronto en Brasil se maneja este tipo de situaciones como las que plantea Angélica, como las que hemos venido nosotros hablando, de estos corporativos delincuenciales, de estas franquicias, que entre comillas, franquicias, que está generando. No sé si este grupo organizado allá, delincuencial que hay en Brasil, el primer comando de la capital, maneja este tipo de situaciones, o en sí, ¿cuál es el modus operandi y a qué puntualmente se está dedicando este PCC? Bueno, para comenzar, creo que el PCC de alguna manera va paralelo a esto. No es la especialidad la extorsión. Por eso yo mencionaba el estado de Río de Janeiro como el estado donde se tipifica la extorsión como una economía criminal o una industria criminal, como mencionaron ustedes, ya consolidada.
de alguna manera normalizada, que es un poco lo que muestra el video. El cobro de las tasas de servicio se extiende piramidalmente por todas las comunidades, especialmente las comunidades donde existe dominio territorial del crimen organizado y de las milicias, como mencioné anteriormente, y donde además crece en forma sostenida el fenómeno del sicariato, es decir, la tercerización de aquellos que van a ejecutar las amenazas, que van a ejecutar los homicidios o que van a hacerse cargo de el ejercicio de las violencias en represalia por el no pago de las extorsiones. Lo que vemos exactamente eso es una normalización de la extorsión, normalización que se extiende a todas las personas físicas y jurídicas, porque si nosotros nos preguntáramos qué nos convierte en blancos de extorsión, tenemos que referir a individuos de distintos grupos, empezando por adultos, mayores, jóvenes, como mencioné anteriormente, micro y pequeñas empresas. No nos olvidemos que en América Latina tenemos aproximadamente entre 35 y 40 millones de micro y pymes, lo que las hace fundamentalmente objeto de extorsión porque carecen de inversión relacionada a mecanismos de seguridad, a equipos de inteligencia, a actualización de software, a medidas de protección cibernética. Entonces, las pymes y las microempresas son fundamentalmente objeto de extorsión. Los pequeños comerciantes, los comerciantes de calle, aquellos que son que están en la marginalidad, que son comerciantes de productos de contrabando, los proveedores de todo tipo de servicios, pero fundamentalmente, esto estoy hablando de Brasil específicamente, y del Comando Vermelho, y del Tercer Comando de la Capital, y de Amigos dos Amigos, que son todas facciones criminales del Estado de Río de Janeiro. Los proveedores de servicios de transporte público, todos los mototaxis pagan tasas de servicio de protección, todos los taxis, todas las vans, todos los servicios de ómnibus, todo el transporte de carga puede ser objeto de extorsión, y de hecho lo es porque, y aquí sí entra el PCC, que es la organización criminal transnacional que domina el tráfico de cocaína con destino a Europa, en este momento mucho más allá de Europa, vía la costa occidental africana, llega a los mercados de Medio Oriente, de Asia y Oceanía, que son los mercados más lucrativos. Entonces, digamos que si yo tuviese que discriminar, hay una caracterización muy particular. Los lucros mayoritarios del PCC continúan siendo fundamentalmente del tráfico de cocaína y también del tráfico de armas, lógicamente, y del contrabando de cigarros. Y por otro lado, en las facciones cariocas, esto continúa siendo importante, el tráfico de drogas, el control del territorio para el microtráfico, pero aquí sí se nota un componente cada vez más creciente de la extorsión. ¿Y por qué? Porque está normalizado, porque nadie la combate, porque no hay campañas públicas de información con fines preventivos, no hay campañas de información y con fines de concienciación de que la seguridad es una responsabilidad social, no es una responsabilidad del Estado. Entonces, seguimos los proveedores de servicios, el transporte de carga terrestre es objeto preferencial, ahí sí, del tráfico de drogas, porque gran parte de la exportación de cocaína se da a través de los puertos, naturalmente de Brasil, de los puertos más importantes, y el transporte de carga, especialmente de productos perecederos, es el preferencial del crimen organizado. ¿Por qué? Porque es el transporte que menos tiempo es demorado en los puertos,
y es el que permite arribar con la contaminación de la carga terrestre a los puertos para contaminar los containers o el transporte naval. Entonces, en toda la cadena logística hay injerencia del delito de extorsión. Pero también, además de todos estos proveedores de servicios, las organizaciones, especialmente en Río de Janeiro, las organizaciones criminales están avanzando hacia la incorporación, hacia su incorporación dentro de actividades del mercado legal, como son la provisión de otros servicios, la provisión de gas, de botellones de gas, la provisión del servicio de Internet, la provisión del servicio de TV por cable, y están montando, además, invirtiendo con fines de lavado de dinero, negocios normales, negocios legales, como pueden ser academias de gimnasia, negocios de ropa, salones de belleza, agencias inmobiliarias, bueno, en fin, toda otra serie de actividades comerciales legales. ¿Eso qué hace? Que la extorsión pase a ser un lucro tan importante que se reinvierte en el mercado legal, de manera que las organizaciones criminales cariocas ya están prácticamente incorporadas dentro del mercado legal a partir del lucro generado por un ilícito, que es la extorsión. Está el lucro que genera la extorsión, que esto les permite invertir tantos o más recursos que con el tráfico de drogas. Entonces, creo, volviendo un poco a lo que decía Henry al principio, que esto de normatizar o normalizar este delito tiene que ver con exactamente ignorarlo, omitir los gobiernos, omitirse con relación a enfrentar este delito. ¿Por qué? Porque si no existe la posibilidad de que las fuerzas de seguridad se ocupen de la seguridad de las comunidades y el servicio de seguridad de las comunidades está siendo ejecutado y practicado por las organizaciones criminales, es porque el Estado está completamente ausente y ajeno a esas comunidades. De hecho, el control y la fiscalización de quién entra y quién sale dentro de las comunidades faveladas o miliciadas en Brasil, lo ejercen las organizaciones criminales, no lo ejercen las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad que eventualmente realizan operaciones, como en todos los países, algunas más mediatizadas que otras, algunas con mejores resultados que otros, pero la realidad es que esto no es un combate permanente a la práctica extorsiva de cobro de servicios, de tasas de servicios por protección a los comercios, a los clubes, a los individuos, a las familias, que pagan. ¿Pagan por qué? Porque dentro de las favelas, dentro de las comunidades faveladas, piramidalmente, todos los individuos están al servicio, directa o indirectamente, del crimen organizado. Quien no lo está, va a sufrir las consecuencias. Entonces, lo está el niño de 6 años que comienza a ser cooptado, lo está el joven, el preadolescente, que está incorporándose a la práctica delictiva a partir de observar el lucro fácil, todo aquello que quiere tener y dentro de su familia no puede tener. Está el joven que observa que la realidad es que si él está haciendo una actividad de colaboración con el tráfico solo para avisar si hay un carro policial, un auto policial viniendo, con eso va a ganar más que si comienza a trabajar en el mercado legal. Y está generalizado en toda la comunidad, en forma piramidal. Entonces, es muy difícil pensar en que esto no se va a continuar consolidando, especialmente porque, como también lo dije antes, la incorporación de la inteligencia artificial y a la inteligencia criminal es, todavía ni siquiera podemos imaginar cuánto va a facilitar
el delito extorsivo y otros delitos, ¿no? Entonces, así como Internet licuó las fronteras físicas entre los países, beneficiando el accionar de las organizaciones criminales, beneficiando el accionar, así como el Tren de Aragua creció a la sombra del PCC y copiando el mecanismo de crecimiento del PCC, que llevó muchos más décadas, más de 3 décadas de crecimiento para tornarse la organización criminal penitenciaria de mayor impacto en América Latina y de mayor alcance a nivel mundial. Así es que la inteligencia artificial va a potencializar a gran escala y en forma relativamente fácil y sin costo importante la actividad criminal. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales también están atrayendo para sí personas especializadas en fraude, personas jóvenes que son hábiles en el manejo de este tipo de tecnologías. Y bueno, esto es prácticamente imposible de predecir. Imposible de predecir porque no tenemos ni siquiera el alcance real de la magnitud del problema ahora, sin inteligencia artificial o con una inteligencia artificial incipiente. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Yo cierro con esto. Yo creo que sin corrupción no hay crimen, ¿ah? Básicamente creo que la corrupción sigue siendo el delito antecedente por naturaleza. Creo que no hay una voluntad política. Si no hay una voluntad política, podemos aplicar, crear y sancionar cientos de planes de seguridad y de gestión de seguridad pública todos los meses del año, pero nada va a ser útil. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia. Y si no hay una estrategia y una planificación, no hay una posibilidad de anticiparse. Esto agravado por en países donde la inteligencia es bastardeada, en países donde la seguridad es bastardeada, y con esto quiero decir desprofesionalizada y por otro lado desvirtuada y puesta sobre la mesa para juicios por una justicia leniente, por una justicia garantista como la que existe en Brasil, que libera geral, como dicen aquí, criminales de frondosos prontuarios. Entonces, el mensaje que una justicia garantista le da a la sociedad es que el crimen compensa. Y con esto cierra. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Liliana, por su participación. Muy interesante. Temas muy excelentemente tratados por nuestras dos analistas en el día de hoy. Y desafortunadamente, siempre contamos con un tiempo que nos limita y vamos llegando a nuestro fin del programa del día de hoy. Pero quedan muchos temas pendientes por desarrollar. Dentro de 8 días, el jueves, seguiremos hablando de extorsión y miraremos más videos de otros países. Miraremos a ver con qué analistas nos encontramos dentro de 8 días. Agradecerles a toda nuestra audiencia por su participación. Veo muchos comentarios. Carlos Pérez desde Perú, a Edgar desde Guatemala. Importante que esta transmisión de conocimientos, de experiencias, de situaciones que hemos afrontado y vivido, lleguen a ustedes y que seamos nosotros unos multiplicadores de este tipo de situación para que la gente que mostraban en los videos que pasan desapercibidos, que son incautos, no sigan cayendo en este tema de la extorsión, no se queden callados, como dice por acá un noticiero, y denuncien, porque si no denunciamos, va a seguir tomando fuerza estas bandas criminales y este delito no va a tener cuándo parar. De mi parte, para Liliana, para Angélica, un cordial saludo de agradecimiento, un abrazo desde Colombia, a Angélica desde Ibagué, la ciudad musical de Colombia, Liliana, a Edison. Agradecerles a todos ustedes. De mi parte,
le cedo la palabra a Edison. Una muy buena noche. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Bendiciones para todos y dentro de 8 días nos vemos. Y no olviden, el año entrante se nos viene la Cumbre Internacional de la Mujer en Seguridad en Quito, Ecuador, en el mes de mayo del 2025. Así que estemos muy pendientes. Desde ya empiecen a buscar el enlace para que compren su asistencia, asistan. Son temas importantes y que entre todos tenemos que crear seguridad. No dejemos solamente al Estado o a los gobiernos a que nos genere la seguridad, sino que también apoyemos este tipo de actividades desde nuestro barrio, desde nuestra localidad, desde nuestra región, y podemos hacer nosotros un cambio. Así que muchas gracias, buenas noches. Edison, el micrófono es suyo. Bueno, sí, nada más que agradecerles nuevamente, pues Angélica, Liliana, por ahí también estaban dando mucho énfasis al hecho de que damas muy respetables y conocedoras del tema, pues han estado hoy noche, como siempre, también apoyándonos en esta dura y ardua tarea que es, obviamente, hablar de estos temas tan complicados. Nada más, muchas gracias, amigos, a quienes nos han escuchado, a todos los que nos han seguido, y como dijo Henry, vamos a seguir con este tema, así como tenemos acostumbrados, y nuevamente, no se olviden, 29 y 30 de mayo, Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, más damas que van a estar hablando justamente de temas de seguridad en Quito, Ecuador. Un abrazo, amigos, muchísimas gracias, que pasen bien, nos vemos la próxima semana.